Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí empezamos a charlar a Agenda Abierta. Empezamos a dialogar sobre los temas que nos interesan y ya se empiezan a acomodar algunos tantos políticos mirando lo que va a pasar en el 2019, así que hoy va a ser un programa en el que vamos a hablar de política. El tablero gigante, como si fuese una figura de ajedrez, empieza a tener algunos movimientos y entonces empezamos a definir algunas cuestiones. Por ejemplo, partidarias. La Unión Cívica Radical, que ya tuvo sus elecciones, hubo internas, hay una lista ganadora, tuvo a lo largo de este viernes asunción de autoridades. Y entonces ya las nuevas figuras se empiezan a hacer cargo y empiezan a organizarse mirando para lo que se viene. Están con vocación de ser gobierno, quieren ganar más espacios de lo que ya consiguieron legislativamente y entonces ahora apuntan a los ejecutivos. Y la UCR local contó hoy con la visita de Martín Lustó. El dirigente nacional vino para la asunción de las autoridades y los acompañó. Bueno, Martín Lustó va a estar hoy también aquí con nosotros en Agenda Abierta. Nos viene a visitar antes de dejar la ciudad. Tuvo una agenda bastante apretada, fue incluso hasta la Universidad Nacional de Salta, estuvo con alguna charla magistral y después en la sede partidaria de la calle Mitre, acompañando a las autoridades. Y está bueno charlarlo con Martín porque dicen en Buenos Aires, empezaron algunas reuniones y la UCR porteña lo está mostrando también como uno de los posibles candidatos presidenciales para el 2019. Es diputado nacional por la ciudad y dicen podría competirle en una interna a Mauricio Macri y es uno de los escenarios posibles. Bueno, así como se habla en Buenos Aires, ¿qué puede llegar a pasar acá en Salta? Lo vamos a charlar. Y la agenda abierta de hoy va a ser una agenda abierta de diputados nacionales, porque así como viene Martín Lustó, viene también Javier David, que en esto de imaginarnos el tablero y de ir moviendo pieza por pieza, en la idea de hacerle jaque mate al rival y poder conseguir la gobernación, fue uno de los primeros que dijo quiere ser gobernador de Salta, lanzó un nuevo espacio. El movimiento se llama. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va? Aparecieron nuevos candidatos dentro del mismo oficialismo. ¿Qué puede llegar a pasar con la discusión interna? Vamos a hablar de política. Los invitamos a que se queden. Aquí empezamos a charlar a Agenda Abierta. Aquí se pregunta sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ya está con nosotros Martín Lustó. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, gracias por venir. Che, estábamos en la duda si llegabas o no llegabas porque justo para el viernes anunciaron una asamblea de los aeroportuarios. Justo, sí. Y no te tocó sufrirlo. No, se demoró 50 minutos la salida de vuelo nomás. Ahí está, bueno, sí. Pero algunos pasajeros estaban reprogramando para otro día y entonces... Y había algunos del vuelo en el que vine que eran reprogramados del de la mañana más temprano. Ah, mirá, los habían pasado para la tarde. Sí, con lo cual había familias que estaban sentadas separadas, nos estábamos todos intercambiando asientos para que los que viajaban con chicos pudieran viajar juntos. Bueno, ¿y qué pensás de eso? Vos que lo viviste hoy como pasajero, digamos. Mirá, es una discusión muy profunda que tiene que dar la política de la sociedad argentina acerca de cuáles son las prioridades. ¿No? Nosotros tenemos un Estado muy grande, un Estado que cobra muchos impuestos, un Estado que tiene muchísima más plata que antes, y que sin embargo no logra brindarte absolutamente nada más que antes. No te da ni más salud, ni más educación, ni más seguridad, ni más infraestructura, ni más justicia. Y además hay, y esto es creo que es una tendencia generalizada, producto de que el Estado no nos protege y no nos sentimos protegidos, que cada uno va y trata de llevarse el Estado lo que puede, y entonces lo que tenés es una telaraña de privilegios de distinto tipo. Y un modo de protesta que es causar el máximo daño posible para llamar la atención. Y en el caso mío, yo puedo volver a venir a Salta y la charla que tengo que dar a la tarde se puede cancelar y generará un problema. Pero hay un montón de gente que estuvo ahorrando peso tras peso para poder tomarse un avión, para poder disfrutar de unas vacaciones un fin de semana largo. Hay gente que por ahí nunca había viajado en avión. Hay otros que tendrán que visitar a un pariente o un amigo o alguien que tiene problemas. Y no puede ser que el mecanismo que elegimos siempre de protesta, aunque sean causas válidas,
sea el de joderle la vida al otro. Bueno, y en el medio aparece el presidente y lanza de nuevo algunas declaraciones que ponen en discusión, decía, es que hay que privatizar o no, por ejemplo, aerolíneas argentinas y discutir ese modelo. ¿Vos tenés postura sentada al respecto? Mirá, yo lo que creo que es importante es que Aerolíneas funcione bien. Nosotros llamamos, la Argentina, yo digo que Argentina es como el carpín. El carpín es ese pececito naranja, medio doradito que hay en las peceras. ¿Sabés por qué ese es un buen pez de pecera? ¿Por qué? Porque tiene una memoria muy corta. Entonces da vuelta por la pecera, se encuentra con, no sé, un buzo de plástico y dice, uy, mira un buzo. Da otra vuelta, se lo vuelve a encontrar y dice, uy, mira un buzo. Argentina ya tuvo la aerolínea estatal, la privatizó mal, la volvió a estatizar, la estatizó mal, ahora otra vez privatizar. Ya lo hizo con YPF. Entonces hay un momento que lo que tenemos que hacer es administrar bien. Y administrar bien implica que vos tenés que competir con otros, que tenés que competir en igualdad de condiciones. Si no, no estás administrando bien. Eso vale, ojo, también vale para el Estado. Nosotros nos damos cuenta que cuando vos exportás un vaso de agua, estás tratando de exportar tu Estado, que te cobra impuestos y te da cosas. Y hay una telaraña de situaciones disímiles en cómo está el Estado y algunos que tienen una situación más acomodada que otras y que tienen más poder para implementar las cosas que quieren o los reclamos que hacen. Tenemos que revisar cuáles son las prioridades, dónde queremos gastar y dónde no y cómo. Está. Lo que sí es cierto es que los modelos de aerolíneas en el mundo, en general los que tienen más participación estatal son mixtos, ¿no? Porque compiten por un lado, se financian en el mercado de alguna manera, pero por ejemplo Air France es una empresa mixta, es como YPF. Entonces hay una parte que le incorporas prácticas de competitividad del sector privado y otra parte que dice, no, mira, quiero que esté el Estado, porque es muy importante que Argentina esté interconectada, pero hay que ver cómo lo llevas al rumbo correcto. Lo que no podemos los argentinos es engañarnos a nosotros mismos con que la solución es rápida, se estatiza o se privatiza, se estatiza o se privatiza, porque eso ha probado que no es ninguna solución. Bien, bueno, lo importante es que pudiste viajar y viniste, Sí. y estuviste acá en Salta. Bueno, y viniste por la asunción de las autoridades radicales. Fue una interna, ganó el sector que venía conduciendo la Unión Cívica Radical, ganó el oficialismo. ¿Qué ves del escenario en Salta como partido y qué ves a nivel país? ¿Tienen el lugar que merecen dentro del gobierno? ¿Están todavía en deuda? ¿Sentís que hay espacios que todavía no lograron conquistar? Primero, regla general que vale para el país y para Salta, los espacios no se reclaman ni se merecen, se ganan. Se ganan. Sí. ¿Qué quiere decir que se ganan? O tenés capacidad técnica, o tenés voz, o tenés votos. Lilita Carrió tiene una voz muy potente, hay parte del radicalismo que tiene buenos cuadros técnicos, pero principalmente para ganarte un lugar tenés que tener votos. Y para tener votos tenés que tener una propuesta muy clara de cara a la sociedad. La sociedad tiene que saber qué es lo que representás. Yo creo que esa es una discusión muy interesante que el radicalismo debería dar en una mayor profundidad y que en Salta hay una parte del radicalismo que está pensando distinto de lo que piensan otras partes del radicalismo y que se anima a decir, bueno, vamos a las urnas y debatamos esto y que la sociedad decida. Claro, porque hay una alianza a nivel país, pero que a veces en las provincias no se respeta. Salta es uno de los casos en donde vamos por separado, hagamos nuestro camino y veamos qué sale. Porque me parece que una de las promesas incumplidas de Cambiemos es crear una coalición que no dependa de una persona. Yo siempre pensé, lo he dicho inclusive cuando era embajador, en entrevistas, me acuerdo en el diario Perfil, que es el mayor legado que debería tener el gobierno del presidente Macri es haber salido del populismo, haber creado Cambiemos como instrumento definitivo de la política argentina, que Cambiemos le pueda ganar al peronismo en elecciones y que eso va a hacer que el peronismo solo tenga que mejorar, porque no es el partido que se hace cargo de una crisis, sino que tiene que tener una propuesta mejor que la que tiene el otro espacio. Eso para mí es un giro fenomenal en la política argentina, porque hace que el funcionamiento sea distinto. Ahora, para eso Cambiemos tiene que ser Cambiemos, tiene que cambiar como ha funcionado hasta ahora, y es cierto que en algunos distritos, Salta es un caso, cuando alguien tiene diferencias, no se las quiere procesar desde adentro. Y yo creo que nos volvemos mucho más ricos en la discusión, mucho mejores en el debate, mucho más capaces de convocar gente para gestionar, cuanto más abiertas sean las discusiones, pero cuando las hay. Y entonces hay distritos, y ha pasado, en la ciudad de Buenos Aires ha ocurrido lo mismo que acá en Salta, donde nosotros dijimos, bueno, no quieren, nosotros seguimos pensando lo mismo y vamos a dar esta batalla porque creemos que hay una discusión por dar que a la gente nos parece que también
tiene ganas de que ocurra. Y mirando el año que viene, ¿esa discusión se podría plantear a nivel país? Leyendo algunas crónicas de Buenos Aires dicen, che, ojo que a Lustó lo andan sondeando, quizás para hacerlo una interna el propio Macri el año que viene. Mira, yo ya he manifestado que si fuera por mí, mi vocación es la de ser jefe de gobierno de la ciudad en la que nací, en la que viví la mayor parte de mi vida, salvo cuando vine al exterior. Pero también creo que todos nosotros, cuando somos parte de una discusión pública y de la política, también tenemos que ver en qué lugar podemos contribuir a que haya un mejor funcionamiento generalizado. Claro, hoy salen, además Entonces, de eso, son los votos también, lo que vos decís. No hace falta reclamar, sino ver ganarlo en las elecciones. Si hoy Exacto. salen a la medida y dicen, che, mirá, ojo que Martín puede andar. A mí el radicalismo que se queja no me gusta. A mí el radicalismo que reclama cargos no me gusta. A mí el radicalismo que se encierra, discute, empieza a destilar cuál es la esencia, qué es lo que tiene que representar en el siglo XXI, qué cosas dejó de representar, que es capaz de mirarse a sí mismo y decir, che, yo me veo a mí mismo distinto de lo que me está viendo la sociedad y que se anima a revertir eso. Ese es el radicalismo que me gusta y que me parece que aporta mucho en una coalición. Si no hace eso, bueno, el aporte es menor. El aporte es en aquellos lugares donde está bien representado, ¿no? Donde tiene gobernadores. Pero si no, pasa a ser un partido legislativo. El partido legislativo es un partido que es un buen partener, pero que no se anima a conducir. Que es el desafío en Salta, por ejemplo. Así es, así es. Y Claro. yo veo dirigentes que tienen ganas de hacer eso, ¿no? A veces a nivel municipal, Mario Mimesi, Sí. a veces a nivel de construir una alternativa provincial, el propio Miguel. Y te vuelvo a preguntar, si vos me decís, yo quiero ser jefe de la ciudad, pero te dicen, che, Martín, vos sos el que puede encarar el proyecto nacional, ¿estarías dispuesto a colaborar como candidato a presidente, ponerle en una interna? Mira, para mí esa discusión todavía está muy lejos porque lo primero que necesita el radicalismo es saber qué es lo que quiere. Y lo primero que necesita la coalición. Lo primero que creo que tenemos que tener en la Argentina es un diagnóstico muy claro de lo que viene pasando. No de los últimos 3 años, no de los 8 anteriores, no de los 12 anteriores, de lo que viene pasando hace 50 años con Argentina. Si no entendemos por qué siempre la inflación es un problema repetido, el dólar es un problema repetido, la deuda es un problema repetido, el déficit es un problema repetido, no vamos a resolver nada. Eso es lo que creo. Entonces, primero creo que hay que tener la capacidad de dar con otros esa discusión. Para poder dar esa discusión con otros, primero la tiene que dar los espacios políticos hacia adentro. Entonces, a mí me gustaría ver un radicalismo. Yo creo que en la Argentina le hemos robado el Estado a la clase media y al 30% que expulsamos de la sociedad que debería ser clase media si Argentina hubiera crecido. ¿Cómo es eso? Y cuando vos mirás los últimos 50 años, vos expulsaste... Hoy Argentina tiene casi 6 veces más pobreza que hace 50 años, ¿no? Entonces, es evidente que vos hay 25% de la sociedad que la expulsaste y la mandaste a la pobreza, cuando deberían ser clase media. Pero al mismo tiempo, a la clase media, vos le cobras mucho más impuestos que antes y la forzás, si es que tiene y puede, a pagarse su salud, su educación, su seguridad. Entonces, la verdad que es un Estado que tiene una enorme cantidad de plata, que tiene bolsones de privilegios en algunos lugares, muchos asociados a la política, muchísimos asociados a la política, y que dejó de gastar donde debería estar gastando. Entonces, yo quiero ver un radicalismo que diga, bueno, le tenemos que devolver el Estado a clase media. Eso va a hacer que la Argentina funcione social y sobre todo económicamente distinto, cuando tengamos un Estado que funcione con la potencia que tenía el Estado argentino, que era el mejor hasta la década del 60 de Latinoamérica por lejos. Y construyó una sociedad igualitaria. Entonces, yo quiero ver un radicalismo que diga, yo voy a volver a representar a la clase media. ¿Y cómo la representas? Con las prioridades correctas y con honestidad. Porque como muchas de las cosas que hay que hacer son difíciles, si la política no está a esa altura moral, no le puede imponer nada a nadie. El primero que tiene que pagar el costo de mostrar que está para ser sobria en la administración de los recursos es la política. Y ayúdame a entender esto, del análisis histórico y político. Vos fuiste parte de algunos gobiernos, del gobierno de Macri, por ejemplo, como ex embajador, pero también fuiste ministro en la época de Cristina. ¿Cómo se puede haber participado en las dos gestiones, tener una visión crítica y ahora desde qué lugar te parás o cuál es la posición que tomás respecto a algunas Yo cuestiones? creo que lo más claro es eso, yo no soy del PRO y no soy K. Entonces, cuando en su momento el kirchnerismo, al principio, porque yo fui ministro 4 meses cuando Cristina decía que quería construir una sociedad como la alemana, que quería reconstruir la institucionalidad. Entonces, bueno, cuando el kirchnerismo esbozaba que iba para un lugar, yo dije, bueno, acá hay un espacio para trabajar. Pero la verdad es que después arrancó por otro lugar y entonces me fui. Y creo que había que salir de donde estábamos. Yo no acepté cargos ministeriales en su momento. Acepté representar a la Argentina para reconstruir el vínculo con Estados Unidos, que estaba muy deteriorado. Pero fui crítico de Cambiemos y de la forma en que Cambiemos se
pierde el peso relativo de cada uno de los actores y deja de discutir, inclusive siendo embajador, y lo he puesto por escrito. Entonces yo creo que, lo que pasa es que yo no quiero que nos definamos más en función de los demás. Es decir, yo no digo, hola, ¿qué tal? Yo no soy Daniel. Yo digo, mira, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Martín. Entonces, los espacios políticos se tienen que definir no en función del otro, se tienen que definir en función de lo que representan. Eso para mí son las peores cosas de la polarización. Que todo se define y se le ofrece al votante, la alternativa es, yo no soy el otro. Bueno, ¿y cuál es la discusión de lo que somos? No existe. Está. Y fuiste crítico, por eso lo hiciste y te pronunciaste públicamente. Bueno, quiero que me ayudes a entender qué puede pasar con la economía de acá hasta fin de año o hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri en esta primera etapa. Muchos están pensando en el corto plazo, hablan de diciembre, pero ¿qué ves? Nos dieron los números del INDEC ayer, antes de ayer, y nos dicen la inflación es la más alta desde el 91. ¿Qué puede llegar a pasar? Aproveché y contáselo a los salteños, que hasta ahora tratamos de entenderlo, y qué mejor de un especialista en economía como vos. A ver, primero, la Argentina es propensa por esta mala administración del Estado a tener crisis recurrentes, ¿sí? Por la falta de sobriedad en los momentos de bonanza, terminás teniendo crisis en momentos más complicados. Y generalmente esas cosas se manifiestan en lo financiero más rápidamente. Entonces hay muchas veces un error de creer que, obviamente, lo financiero implica una sangría y una suerte de angustia generalizada en la Argentina cuando vemos subir el dólar, que todo se descalabra, todo se desordena, pero existe también la sensación falsa de que una vez que vos ordenaste lo financiero, ordenaste todo. Entonces, primer punto, después de, para mí, errores de diagnóstico y errores de implementación frente a la corrida, lo que terminaste teniendo es que te has hecho un torniquete no en un brazo, sino a la altura del esternón. O sea, vos dijiste, mira, voy a tener déficit cero y no voy a emitir plata, no voy a emitir un solo peso. Entonces eso es hacerte un mega torniquete a la altura del esternón. Bueno, ¿te para la hemorragia? Claro que te para la hemorragia, pero no te permite respirar. Entonces la Argentina está ahora entrando en esa etapa en donde le cuesta respirar al aparato productivo, las tasas son muy altas, la demanda se cayó. ¿Cómo no se va a caer la demanda si cuando nosotros vemos la cifra de inflación y sale la inflación del mes y el mes es 5%, sí, en el fondo lo que te están diciendo, nosotros la inflación es 5%, lo repetimos igual que lo que repetimos con el 30% de pobreza y nos anestesiamos de lo que eso implica. Lo que eso implica es que alguien que cobra 10.000 pesos, ¿sí?, acaba de perder 500. Es decir, si tu sueldo eran 10.000 pesos, bueno, ahora esa plata alcanza como si ganaras 9.500 pesos. Claro, y que si sumás lo del año son 50%. Está bien, pero, digo, pero en un mes perdiste 500 pesos. Sí. Obviamente que lo que vas a hacer es, primero, te vas a asustar y lo segundo, vas a dejar de consumir y ver cómo reorganizas tus gastos. Entonces, eso es lo que es la inflación. Entonces, ahora tenemos un proceso de caída de la demanda, con subida de precios, con angustia, que todavía va a durar un tiempo en demorarse. Yo lo que espero es que el gobierno, que a mí me pareció bien cuando en su momento puso estas bandas de flotación, que no atrase el tipo de cambio, porque la Argentina en las crisis pasadas, la del 2012 es un caso emblemático por el estallido del tipo de cambio que te hizo hipercompetitivo, pero el aparato productivo argentino, particularmente el interior, reacciona muy rápido a un tipo de cambio más competitivo. En este caso, todavía no lo podés ver porque tenés unas tasas que te abruman y la caída en la actividad, pero una vez que pase el nubarrón del temor financiero, el tipo de cambio te debería permitir volver a crecer, salvo que electoralmente empiece a jugar con atrasarlo. ¿Qué puede pasar para el año que viene? ¿Qué puede pasarlo? Entonces lo que vamos a vivir son, lamentablemente, meses duros en la economía real, esperando que el fin de la incertidumbre financiera permita engendrar un rebote. ¿Con qué riesgo? Bueno, con el riesgo de que si seguimos jugando la polarización, si seguimos jugando Cristina contra Macri, si seguimos jugando este tipo de tácticas, hay un momento con la economía en bajada que lo que puede ocurrir es que las encuestas te empiezan a mostrar que la situación está mucho más pareja de lo que se preveía, que existe una oportunidad o una posibilidad que el kirchnerismo gane y que el temor financiero vuelva a surgir. Y que se hagan políticas de parche en ese momento para tratar de ganar la elección y no para ver qué hacemos de acá a 4 años, 5 años, qué es lo que termina pasando. Bueno, vos decís el riesgo de polarizar. Te lo consulto por Salta, porque acá Urtubey, nuestro gobernador, dice vamos a hacer esa alternativa que salte la polarización. Y se juntó con Massa, se juntó con Pichetto, se juntaron con Schiaretti y dicen nosotros somos esa tercera vía, la alternativa. ¿Vos lo ves así?
Primero, a mí me parece siempre valioso que los dirigentes políticos se junten y hablen, siempre. Hasta con el que pensás muy distinto, porque lamentablemente de un tiempo a esta parte, producto de la polarización previa, hay una cacería de brujas del que habla con el otro, y yo siempre siento que estoy obligado a hablar con el otro, siempre. Inclusive para entender en qué cosas nunca me voy a poner de acuerdo, porque si yo sé que en esta libreta roja no me voy a poner de acuerdo, por ahí en el resto sí. Entonces yo, primero eso lo aplaudo. Segundo, me parece que son todos dirigentes que tienen aval de sus ciudadanías, respaldo y representan para poder hablar. Gobernadores o senadores o diputados. Así es. Ahora, y algunos de ellos, no sé, Schiaretti tiene un altísimo nivel de aprobación en su gestión. Digo, eso la verdad que son dirigentes de fuste. Yo no veo que el juego actual genere una suerte de fuerza centrípeta hacia adentro, donde nos aglutinemos todos en un centro y podamos discutir a dónde llevamos la Argentina. Veo al revés, veo que estamos en una suerte de secador de ropa, donde esto es muy centrífugo y todo se extrema cada vez más y se va chupando el centro. Entonces yo quiero ver cómo esa foto mantiene su capacidad de permanecer en ese centro a través del tiempo. No pareciera hoy que tiene posibilidades muy altas de hacer eso. Vos no lo ves. Me cuesta mucho pensar que eso es así. Lo que hay que impedir en los dos espacios, y esto se polariza mucho, es que dentro del espacio también las cosas se polaricen. Es decir, tendríamos que tener en los dos espacios capacidad de atraer hacia el centro. Porque si esto va en un lado del extremo del PRO y en otro lado de la cámpora, no hay ninguna solución posible para Argentina porque no hay capacidad de vincularse con el otro. Claro, bueno, ese es el tema. Ellos lo plantean como una tercera alternativa y dicen, sí, nosotros venimos a superar la famosa grieta. Y vos me decís, no, por el contrario, se van alejando más. Porque además hay una cosa de cómo usamos el Estado, ¿no? Que está relacionado y cómo eso trae consecuencias de otros órdenes. En la Argentina los partidos políticos han dejado de existir casi. Hay que recuperarlos para tener discusión. Y lo que existen son los partidos que detentan el Estado. Entonces vos fíjate que el año pasado fue una elección en donde Cambiemos no existía 2 años atrás y Unidad Ciudadana no existía ese mismo año. Y vamos a ir a una elección el año que viene donde Cambiemos lleva 4 años y el otro partido lleva 2 años. ¿Y por qué existen esos? Porque uno utilizó el Estado durante 12 años y otro utilizó el Estado 4 años. Y son los que tienen potencia para atraer gente, para hacer publicidad, para hacer política. Bueno, no puede ser. Si usamos el Estado para esas cosas, no solamente el Estado después no te rinde a vos en lo que te debería rendir, sino que además vas desarticulando el sistema político, porque la gente no tiene alternativas reales. Las únicas alternativas que tiene son los oficialismos o la oposición cuando el oficialismo fracasa rotundamente. Tal cual. Claro que va a ser la propuesta, o vuelven al pasado o continuamos con esto, hay chance de futuro, déjennos pensar lo que se viene por delante. ¿Qué lugar ocupa la voz de Lilita Carrió en todo esto? Vos me decías, es una voz fuerte que impone, pero ¿hasta cuánto? Yo creo que Carrió se forjó a través del tiempo con sus posturas y con una voz muy potente. Carrió es probablemente la voz más potente de la política argentina. No tiene un partido con representantes en todos lados, capacidad territorial, lo que tiene es su propia voz que en algunos casos juega un rol muy positivo porque señala cosas y en otro caso por los excesos juega un rol negativo. Pero siempre es una voz potente. Y esa voz potente a algunos los asusta y los condiciona, a otros no, pero ese condicionamiento juega un rol. Entonces ella tiene un rol importante en la coalición Cambiemos. Después a uno le gustaría que alguien que hace política mucho tiempo y que tiene un rol en una coalición gobernante, que su espacio político acepte cargos ejecutivos. Porque es muy fácil estar afuera. Yo he estado adentro como diputado, afuera, porque no tenés responsabilidad ejecutiva. Y he estado adentro siendo ministro o embajador o presidente del Banco Provincia o ministro de la Provincia de Buenos Aires. Ahí hay que tomar decisiones, no hay que señalar. Entonces vos le decís a Lilita, ya que opinás, vení, jugá, metete. Necesitamos bueno un 9 adentro del área. Sí, claro. Venía Yo creo que es cabecear. importante con su experiencia, que por lo menos gente de su espacio que acepte lugares. Bueno, nos quedan los últimos 4 minutos y te quiero aprovechar. Recién precisión. hablábamos de la coalición esta que podría llegar a surgir con el gobernador salteño. ¿Cómo lo ves a él como político y si es que ves que tuvo una buena gestión en la provincia de Salta? De la imagen que tenés desde afuera. Mira, siempre es muy difícil. Para opinar de la gestión, para mí tenés que vivir ahí. Si no es lo que te cuentan, ¿no? Entonces, yo tengo familia de política, de mujer acá,
hay ciertas cosas que me gustaría que fueran distintas. ¿Qué Y te ver dicen? no, pero ¿Qué te dicen? yo creo que el Estado tiene que resolver esto que decía, digo, tiene que resolver la educación, tiene que resolver la salud, tiene que resolver la seguridad. Y esas son las demandas primordiales que tiene la sociedad y lo que el Estado tiene que brindar. Entonces la pregunta es en esos ámbitos, vos lo sabés mejor que yo, ¿está Salta significativamente mejor que antes? No. Ahora, sí coincido y yo he estado con el gobernador, con Juan Manuel Urtubey en Washington y en Buenos Aires. Es un político formado, es un político que tiene una visión del mundo, es un político que tiene una visión del país. Yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas, pero es un referente por edad y por trayectoria de la política argentina. Después, gestionar es siempre difícil, ¿sí? Pero a mí me gustaría ver un Estado que se gestione de otra manera y con otras prioridades. Bien. Decías que tenías familia acá en Salta. ¿Venís por tu señora habitualmente? Sí, ¿o no? sí. ¿Cada cuánto venís a Salta? Y hemos pasado Año Nuevo hace un par de años antes de ir a Washington acá. Sí. Ahora está viniendo mi mujer ahora a la tarde, la va a buscar su tío. A mi suegra salió de Sicilia, de un pueblito que se llama Petineo, y la trajeron a Salta. Mirá. Y sus hermanos todavía vienen acá. Una de las productoras me dijo, preguntale porque este es el chisme de la peluquería. Dicen que va a ser mamá de nuevo, ¿vas a ser papá o no? Ese es el rumor que anda dando vueltas. No sé por qué... No se agranda la familia por ahora. No, pero no sé por qué surgen esos rumores. Me cuesta mucho entenderlos y además que no nos pregunten. Ya mi mujer ya lo contestó porque tuvo que hacer, creo que hizo un posteo en alguna red para desarticular. Ahora que vivimos en el mundo de las noticias falsas acerca de cualquier cosa. Entonces no se agranda la familia. Bueno, le digo a la productora que se quede tranquila, que por ahora uno solo. Que se quede tranquila, no sé. En cualquier momento puede volver también, ¿por qué no? Gracias, Martín, por la visita. Gracias a vos. Martín Lustó, en Agenda Abierta. Hacemos pausa, ya volvemos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Todos los niños entre 13 meses y 4 años deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es obligatoria, gratuita y no requiere orden médica. Hasta el 30 de noviembre, acércate a cualquier hospital público o centro de salud de toda la provincia. Vacunemos a nuestros niños y prevengamos las enfermedades. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual. De lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, sábados a las 17 horas, por Somos Salta. Una manera distinta de mirar la realidad, amplia, profunda, con principios y una línea de conducta. Temas relevantes de origen nacional e internacional, como solo Magdalena Ruiz Guiñazú te lo puede mostrar.
Magdalena y la gente. Viernes a las 22 horas por Somos Salta. En tu ciudad, trabajamos para mitigar las inundaciones haciendo obras históricas. A la construcción de represas en los campos militares y del canal Tineo en Avenida Entre Ríos se suma la pronta finalización de las obras en Plaza Gurruchaga. Seguimos avanzando. Salta, tu ciudad. Bueno, dijimos, este va a ser una agenda abierta de diputados nacionales. Pasó Martín Lustó y está con nosotros Javier David. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias a vos por venir. Che, hoy fue noticia durante la mañana, presentaron En Movimiento. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Contanos. En Movimiento es un espacio ciudadano, un espacio de participación plural, horizontal, absolutamente abierto, informal. ¿No es un partido político? No, nada que ver con lo partidario. Hoy lo decía, ¿no? Creo que es tratar de cambiar la manera de hacer política y entender que la política, los proyectos, los destinos de los salteños no están en manos solamente de los políticos, ¿no? A veces esta discusión en términos de candidatura, de nombres propios, me parece que en Salta tenemos que empezar a pensar más en un proyecto colectivo, aportado por todos los sectores. Hoy había gente del deporte, de la cultura, de educación, de los empresarios, de la minería, del turismo, de la construcción. Me parece que por ahí pasa entender hacia dónde tiene que ir Salta. Yo estoy dispuesto a poder articular, como te decía, siendo uno más y humildemente, pero articular entre todos los sectores para llegar al año que viene con un gran proyecto de lo que necesitamos en Salta, independientemente de las candidaturas. Bueno, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Se veía, algunos dirigentes. El Indio Godoy andaba dando vueltas por ahí, te voy a charlar hace un rato con él. ¿Esto qué es dentro del espacio para la gobernación 2019? ¿Es como una bolsa de ideas, digamos? Che, vengan, propongan. Te diría ¿de qué se trata? Que es mucho más amplio que la candidatura a gobernador que yo expresé claramente, y me parece que puede ser aportado por cualquiera que tenga inquietudes, ganas, ideas en Salta. No me importa si son radicales, peronistas, si el día de mañana me votan a mí o votan a otro. Me parece que todo aquel que tiene la posibilidad de pensar, de entender que el destino de los salteños lo tenemos que construir entre todos, tiene que estar bienvenido a este espacio. Y yo voy a hacer un esfuerzo para convocar a todos. Después vendrá lo electoral, después vendrá, cada uno elegirá su corazón y su partido o al que le guste más. Pero me parece que nos debemos los salteños la gran oportunidad de empezar a diagramar y a pensar hacia dónde vamos. Tenemos que poder innovar, tenemos que poder pensar la Salta de los próximos años, tenemos que poder realmente hacernos cargo como sociedad de 30% de pobres, del desempleo que todavía tenemos, de muchas de las cuestiones que todavía están sin resolver, más allá de todas las cosas positivas que se puedan haber hecho hasta acá, ¿no? Bueno, y hoy se lo presento. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo funciona esto, digamos? Esto funciona, vamos a reunirnos con los distintos sectores, cámaras, sectores del trabajo, sindicatos, sectores vinculados a la educación, tanto pública como privada. Vamos a hacer mesas de trabajo, mesas redondas, investigaciones. La idea es poder llegar al año que viene, cuando se dé el contexto de finalización de un gobierno en Salta, con un gran proyecto de hacia dónde tenemos que ir los salteños, por lo menos con ejes, esto que siempre decimos, ¿no? Salta debiera tener determinados ejes, bueno, y pararnos en las cosas que se vienen haciendo bien. Yo decía, hoy hablaba con Julio César Lutaif, que viene presidiendo el Consejo Económico y Social, haciendo un gran trabajo de aunar sectores. Tenemos que pararnos también en eso. Ahora hay temas que tenemos que poder resolver de entrada, ¿no? No es todo a 10 años, a 15 años. Me parece que hay cosas que son de ahora, que son de ya, que podemos realmente resolver esto que decía Martín, de encontrar que el Estado pase a estar al servicio de la gente, y un gran cambio donde la política moderna debe hacer que la sociedad forme parte de la decisión de poder. Esto es un cambio muy grande, ¿no? Esto de que hoy la gente va cada 4 años, decide quién gobierna y se retira. No, nosotros tenemos que hacer no solo que decida quién gobierna, sino además que forme parte de las decisiones que todo el tiempo se van tomando desde las esferas del poder, ¿no? Bueno, viniste a Agenda Abierta hace un par de meses, fuiste uno de los primeros en decir, bueno, yo quiero ser gobernador. En el medio se fueron anotando un montón. Sí.
Hace poco estuvo Fiore acá, Cristina me dice, che, no me desanoten a mí, yo quiero estar ahí también, candidata a gobernadora. El flaco Yarade, últimamente el jefe de gabinete, dijo, bueno, puedo estar en esa discusión dentro del oficialismo nada más, sin contar los que están afuera. ¿Cómo van a resolver esa cuestión? Mira, a mí me parece muy bueno que todos expresen la voluntad y sobre todo que haya vocación, ¿no? Me parece que hay que salir, plantear proyectos, ideas, ponerse de cara a la gente, poder recorrer la provincia como yo lo vengo haciendo. En eso yo respeto a todos. Después, cómo se resuelven candidaturas, yo creo que hay que hacerlo de cara a la gente. A mí me parece que son los salteños los que tienen que elegir. Lo que va a ser una gran interna. Vos sos sí, si hace falta. PJ, sí. pero Fiore viene el Partido Renovador. ¿El Frente Oficialista puede hacer una gran interna o cada uno va por su lado? ¿O dentro del PJ su propia interna y después ven por otro lado? Yo creo que todos los que estemos en condiciones de presentar ideales comunes hacia dónde tenemos que ir en Salta, podemos ir a una gran interna. Después, si hay alguno que prefiere mirarse más el ombligo o mirarse más personalistamente su propio espacio, lo podrá hacer. De todos modos, quiero serte perfectamente honesto, creo que hay muchos que por ahí expresan la candidatura a gobernador para después tratar de ser otra cosa. Entonces, yo quiero ver quiénes salen a la cancha, quiénes se animan a ponerse de cara a la sociedad, decir yo soy, ahí voy, y aunar criterios en ese sentido. Pero si hay que ir a interna, hay que ir a interna. A mí no me preocupa eso, ¿no? ¿Por qué me decís esto? Que hay muchos que dicen y después se bajan del caballo. Porque siempre sucede, es una vieja práctica política, en donde muchos dicen yo voy a ser candidato, y después terminan siendo candidato a otra cosa, o no son candidatos. Entonces, me parece que hoy yo veo con firmeza, dentro del oficialismo, a Miguel Issa, creo que tiene vocación de ser, más allá de las diferencias que yo pueda tener o de representar cosas distintas. Creo que Gustavo Sáenz por Cambiemos quiere ser y lo ha expresado. Y después no veo que haya otros candidatos que hayan salido en serio a jugar la candidatura a gobernador. Creo que lo era Olmedo hasta que decidió ser candidato a presidente. ¿Sí? Claro, y Leavi, ¿no? Sí, Leavi también. Quizás me lo olvidé por hablar más del esquema oficial, pero sin duda Leavi, seguramente otros partidos van a tener sus candidatos. Pero digo, entre los que más suenan, me parece que el caso de Miguel, el caso de Gustavo o el caso mío, somos los que de alguna manera hemos puesto en rumbo trabajar para lo que viene el año que viene, ¿no? ¿Y definiste quién te va a acompañar? ¿Cómo va a ser ese tema? ¿No? Muchísimo. Te reitero, yo quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo mejor. Y para hacer algo mejor tenemos que primero pensar en qué proyecto político queremos, hacia dónde vamos, y que ese proyecto venga de la sociedad hacia lo que en definitiva luego sea una candidatura, y no al revés. Yo soy candidato y después vemos a ver qué hacemos. Entonces yo tengo claro hacia dónde tenemos que ir en Salta, pero quiero que haya un proyecto muy firme que venga desde la sociedad hacia esa candidatura. Entonces eso es lo que voy a trabajar en los próximos meses. No me preocupa tanto la interna, vendrá después, los momentos electorales vendrán después. Lo que me preocupa es que los salteños sepamos hacia dónde queremos ir. Bueno, y decime dos cosas de la Salta que podría venir en el 2019, en este espacio que vos estás. ¿Ya escuchaste algo? Decís, che, mira, esto tenemos que hacer apenas. Sí, hablamos muchas cosas. A ver, dos cosas concretas y que me digan, este tiene que ser un cambio radical. Mira, nosotros tenemos vivienda y la posibilidad de tener un terreno. Miles de salteños que todavía no lo tienen. Hace 23 años que se construyen 1.600 viviendas promedio en Salta. 1.600. 23 años construyendo 1.600 viviendas promedio. Entonces, tenemos que animarnos a hacer otras cosas. Tenemos que animarnos a innovar para poder conseguir que mucha gente que hoy no tiene vivienda la haga. Yo creo que hay que ir hacia un banco provincial de la vivienda, que pueda tomar el ahorro, que pueda generar inversión, que pueda hacer que mucha gente llegue a su vivienda sin la necesidad de que estén todos anotados en una vivienda tipo IBDU. Me parece que hay que trabajar fuertemente en eso. Me parece que si las pymes generan 7 de cada 10 empleos, tenemos que poder apostar a que nuestras pymes, las pymes que hay en toda la provincia, se puedan hacer. Y si te digo algo concreto, yo voy a bajar por lo menos un 30% de los impuestos. Y creo que se pueden bajar los impuestos provinciales y los impuestos, por lo menos la municipalidad de la ciudad de Salta. ¿Qué bajás? El 30% de los impuestos. ¿Pero cuáles? Ingresos brutos en el caso de la provincia de Salta, sello en el caso de la provincia de Salta, lo que tiene que ver con inmobiliario. Yo creo que un Estado eficiente hoy por hoy, no se desfinancia el Estado, decís, para nada. Hoy estamos en condiciones. ¿Sabes qué pasa? Que es injusto que el Estado tome tantos impuestos y suba impuestos como se viene haciendo en muchos casos, incluso servicios, y después distribuya eso en forma arbitraria.
vos te recibís 10 y otro recibe 0 y otro recibe 1. Es mucho más justo que le bajemos a todos por igual y que la gente pueda tener un alivio en ese sentido. Y hoy estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, yo creo que manejando bien, administrando bien, sin que se vaya la plata de todos los salteños en cualquier cosa, sin que haya funcionarios que por ahí no tienen la suficiente eficiencia en la administración de los recursos, hoy estamos en condiciones de bajar, como te digo, un mínimo de un 30% de los impuestos. Y si estamos hoy en condiciones, Urtubey no lo hace, Urtubey está despilfarrando plata, no la sabe administrar, ¿qué pasa? Yo creo que hubo momentos y me remito a lo que dijo el mismo jefe de gabinete y el ministro de Hacienda en la presentación del presupuesto. Venimos de un déficit de 4.000 millones de pesos y pasamos en un año a un superávit de unos pocos millones. Entonces significa que algo pasó. Algo pasó por lo cual la provincia de Salta llegó a tener, después de haber tenido más de 10 años de superávit fiscal, llegó a tener 4.000 millones de déficit. Entiendo la situación nacional, entiendo lo que ha pasado en esta Argentina, pero digo, tenemos que ser capaces de que el Estado sea un engranaje más que articule lo público y lo privado para que los salteños podamos progresar cada uno con nuestro trabajo. Si el Estado es un freno de mano, que es una aspiradora que nos toma todo, nos sube impuestos, nos sube servicios, nos hace costosas las cosas, no nos entrega buenos servicios, bueno, es muy difícil progresar, porque en vez de liberar a la gente para que pueda avanzar, lo que está haciendo el Estado es ponerle un pie arriba. Entonces, yo te pongo un pie arriba porque te subo los servicios, porque te subo los impuestos, porque no tenés servicio en la ciudad, porque no tenés la posibilidad de progresar. Bueno, no, nosotros tenemos que buscar que el Estado esté al servicio de cada uno de los salteños y, como te digo, creo que el paso que viene, porque hoy hay cosas que se hacen, no hay que desconocer eso y muchas positivas, lo que tenemos que hacer es que sea lo más justo posible. No que le llegue a alguno porque de casualidad consiguió que se anotó en el IBDUB y salió en una vivienda, entonces es un beneficiado. No, tenemos que tratar que la gran mayoría de los salteños pueda acceder a la vivienda de distintas maneras, posiblemente algunos mejorándole la tasa, posiblemente otro con determinados créditos, otro con la vivienda social, pero digo, tenemos que abrir las posibilidades y animarnos a innovar, ¿no? Y a hacer cosas nuevas. Bueno, me hablas de números, vos de esto sabés, fuiste ministro de Economía, ¿no? En su momento, bárbaro. Pasaron todos por acá, ahora sos legislador nacional y la mayoría, senadores y diputados nacionales, me dijeron hay que aprobar el presupuesto nacional porque no queda otra, digamos, es el mal menor, hay que aprobarlo, hay que aprobarlo. Todos me dijeron eso, desde Cristina Fiores, Juan Carlos Romero, el propio Urtubey dice, yo, lo que hace David, ni loco, dice, yo aprobaría el proyecto. Vos seguís manteniendo y votaste en contra del presupuesto. Sí, yo voté en contra. Primero porque es un presupuesto que tiene un ajuste feroz. No comparto el camino, lo que recién decía Lustó decía, estamos poniéndonos en el esternón un torniquete. Bueno, yo comparto ese criterio, es decir, digo, en un momento de grave crisis no puede ser la solución generar un ajuste feroz donde le decimos al jubilado de 8.000 pesos, de 9.000 pesos, que además de perder 20% de su poder adquisitivo en virtud de la inflación, le subimos los servicios, le subimos los medicamentos, va a haber menos plata para el PAN, va a haber menos plata para la educación, menos plata para la vivienda. Me parece que no es entender la realidad. Pero además hay una cosa peor. No puede el presidente de la Nación exigirle a todos los argentinos sacrificio, todos los días diciendo hay que hacer un esfuerzo mayor y gastar 7.000 millones de pesos en una obra pública como el Paseo del Bajo en la capital o 3.000 millones de pesos como en el tema del ferrocarril Mitre en la capital federal. Es inmoral. Es inmoral que nosotros le digamos a los miles de argentinos que viven en el interior del país, que tienen que hacer un esfuerzo, que pagamos el combustible más caro, que pagamos los medicamentos más caros, que pagamos los servicios más caros, que además lo poco que hay se hace todo en la capital federal. Entonces es una manera también de mostrar o de representar a los salteños en una visión en donde el gobierno nacional no ha podido cumplir con ninguna de sus promesas en estos 3 años. El otro argumento que me decían es, si no le aprobamos el presupuesto, hacen con la plata lo que quieren porque no tienen la hoja de ruta. Entonces con el presupuesto tienen el mecanismo y tienen la herramienta para hacerlo. Te guste o no te guste, lo aprobamos igual. Yo respeto a quienes han decidido aprobar el presupuesto o tienen la visión de aprobarlo y me parece legítimo. ¿Te parece ser cómplice? Vos no querés ser cómplice del ajuste, decís. Pero alguien tiene que decir las cosas que están mal, porque si todos nos quedamos diciendo que bueno, que en virtud de la emergencia, mirá, en el nombre de la emergencia se han hecho en la Argentina las peores iniquidades. En el nombre de la emergencia se le rebajaron los sueldos a los estatales, en el nombre de la emergencia se le metió la plata en el bolsillo, no una, 4, 5, 6 veces en la historia a los jubilados. En el nombre de la emergencia las provincias han resignado a favor de Nación históricamente un montón de cosas. Entonces yo estoy harto de que me digan que en el nombre de la emergencia hay que votarle todo lo que los gobiernos de turno, ya no este en particular, lo digan. Entonces me parece que alguien tiene que expresar eso.
como también posiblemente haya alguien que debe expresar la responsabilidad de un gobernador como lo que toma como bandera Urtubey, que me parece correcto, o un legislador que dice yo voy a darle el presupuesto. Este es el juego de la negociación legislativa. Ahora no me piden que yo avale o que yo diga que está bien un presupuesto en donde no es ya solo un tema de emergencia económica, de que hay pocos recursos, de que hay un ajuste. Es que además de haber ajuste y de haber emergencia, lo poco que hay se va todo para Capital Federal y para la provincia de Buenos Aires. Y yo como salteño no puedo avalar eso. ¿Y qué nos espera para el año que viene? Con ese presupuesto de ajuste y con cosas que no van a venir, algunos me dicen, no, construcción de viviendas no va a haber nuevas, sino que van a terminar las que ya están empezadas, Sí, entonces sí. van a... Pero Mira, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa el año que viene? Va a venir, los primeros 6 meses sobre todo de lo que viene van a ser muy duros, con una recesión importante. ¿No ves la salida ya, digamos, acá a corto plazo? No, Che, ya bajó la inflación, no, esa fue la más alta, y ocúpense que... Sí, pero a ver, ¿cómo va a bajar la inflación? No va a haber un peso. Es como atacar la rabia del perro matando al perro. Es decir, no va a bajar la inflación porque no va a haber ventas, porque la gente no va a poder consumir, porque la gente va a tener que elegir pagar lo mínimo indispensable para poder vivir, y entonces todo se va a ir cayendo. Como todo se va cayendo, la inflación también cae. Entonces, no es que va a haber una rebaja de la inflación virtuosa en virtud de un buen plan. No, va a haber una rebaja de inflación porque vamos a sufrir todos los argentinos una malaria de aquella. Ahora, si bien está previsto el año que viene una recesión de menos medio punto, un punto para el año que viene, seguramente va a ser peor. Esa es una recesión promedio. Entonces va a ser peor el primer semestre que el segundo semestre. Se supone que en el segundo semestre, salvo que el gobierno vuelva a cometer errores, tendríamos que empezar a encontrar un camino para salir. Pero te reitero, aquí lo que falló fue la política y lo que falló fue el plan económico, que no lo hubo nunca, y todos los parches en definitiva han terminado sin funcionar, y así estamos como estamos, ¿no? Y Lustó se acaba de ir y me dice, che, yo veo que Macri va mal, pero la otra opción es Cristina. No veo una tercera opción en el medio, no lo veo al peronismo federal tratando de pulsear esa discusión del año que viene para ver quién es gobierno. Sí, a ver, está claro que ahí a los dos sectores les conviene ese Boca River permanente, ¿no? Porque eso los pone siempre en la palestra y están permanentemente tironeándonos a los argentinos, estás con uno, estás con el otro, y pareciera que no hay nada en el medio. Ahora, no hay que ceder en construir una alternativa de futuro. Que no importa que sea con gente que ya estuvo antes o que esté en el gobierno de hoy, de acuerdo al mayor o menor, a la afinidad que uno pueda tener. Pero sí hay que pensar en el futuro. Lo que no podemos es seguir discutiendo en términos de pasado y presente. Entonces a mí no me molesta juntarme con alguien que estuvo en el gobierno anterior y decir, bueno, ¿qué pensamos que hay que hacer? ¿Qué cosas se han hecho mal y hacia dónde vamos? Pero siempre pensando para adelante. El problema es que hay algunos sectores extremos que atrasan porque se están siempre pensando para atrás o están siempre pensando en lo que ya pasó o en lo que está pasando en este momento. Y lo que los argentinos, la gran mayoría de los argentinos, requiere es que podamos pensar cómo resolvemos los temas que tenemos hoy y cómo avisoramos un camino para la salida de la Argentina. Entonces, yo creo que hay que trabajar. Ahora, en ese medio hay un medio que está más cerca del peronismo y hay un medio que está más cerca de Cambiemos. De hecho, seguramente los radicales están más cerca de Cambiemos y seguramente los peronistas estamos más cerca de un gran acuerdo del justicialismo. Bueno, tenemos que discutir mucho todavía, ¿no? Bueno, y terminamos la entrevista, faltan 3 minutos, pero con una buena para los salteños. Finalmente se va a poder hacer el anillo de la circunvalación. Decía Romero, es la tercera vez que lo intentamos y parece que esta vez, después de hablar con los diputados nacionales, la vamos a sacar. Estamos haciendo un esfuerzo en diputados. El 21, el miércoles que viene, tenemos la última sesión ordinaria y ahí está esa es la oportunidad para meterla, digamos. Logré ya 2 dictámenes, tanto en la Comisión de Legislación como en el Presupuesto de Hacienda, y ojalá salga. Ahora, después tenemos que conseguir el acuerdo con el Gobierno Nacional, hacer la ruta. Viene la parte más importante, ¿Qué ¿no? papel cumple el Ejército ahí? Si ellos se oponen o no, ¿qué papel No, puede? para eso es la ley, ¿no? Para o sea, si evitar sale por esto. ley, chau. Es sentarse y decir, bueno, acá está la voluntad soberana de un Congreso,
nos sentemos y veamos por dónde pasamos, cómo pasamos. Yo creo que son esas grandes obras de planificación urbana en la ciudad de Salta que van a descomprimir muchísimo, sobre todo lo que es la ida al norte y la vuelta del norte hacia el centro, y que son los que cambian realmente la vida de los salteños, que hace muchos años que no se hace. ¿Y eso se puede urbanizar después? Sí, yo creo que hay que distinguir lo que es la parte de la reserva, porque ahí hay una reserva importante, que eso obviamente es intangible, de lo que son terrenos del ejército propiamente dicho, que hoy se usan a veces para entrenamiento y esas cosas. Yo creo que eso ya debiera salir de ahí. Para mí esa parte es una parte que en algún momento el ejército tiene que ir a trabajar y a cumplir sus funciones de entrenamiento, de capacitación a un lugar más lejano de las ciudades, y esa parte de la ciudad ser urbanizada como corresponde. Se trata de planificar un poco este tipo de cosas, ¿no? A veces creo que Salta va creciendo en forma caótica y nosotros tenemos que en algún momento poder tener una planificación mucho más clara de hacia dónde va la ciudad. Bueno, entonces hay que mirar el miércoles que viene para estar atentos a ver si se puede meter ahí. Sí. Si no, ¿cuál es el otro escenario? ¿Qué pasa? Ya queda para el año que viene y no se sabe. No, claro, empezaríamos de nuevo con una discusión que nos llevó muchísimo tiempo, porque imagínense que este es un proyecto del año 2017 en el Senado, que ya lleva casi un año en diputados. Cuesta a veces hacer entender a todos los legisladores de todas las provincias lo que uno necesita en la ciudad de Salta, ¿no? Pero bueno, creo que vamos por buen camino. Yo soy optimista que lo vamos a aprobar el miércoles que viene. Muchas gracias. No, gracias a vos. Javier David, diputado nacional en Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro, que tengan un buen descanso.